nombre es Caterina Michelle Valareso Vasco, estudiante de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Técnica de Ambato. Y en esta ocasión me encuentro con la magíster Anita Alarcón, docente del nivel de inicial de la unidad educativa del Millennium Sicchos, provincia de Cotopaxi, Cantón Sicchos. Y en esta ocasión le vamos a realizar una pequeña entrevista con el tema de la educación especial y la educación inclusiva. Muy buenos días, magíster, y muchísimas gracias por su colaboración. Buenos días, señorita Michelle. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta y aquí estoy presta para responder a la encuesta que usted le va a hacer. Muchísimas gracias. La primera pregunta dice, ¿cómo define usted la educación especial? Bueno, la educación especial es atender a la diversidad de estudiantes que presentan alguna discapacidad, sea esta física, psicológica o intelectual. ¿Cómo define usted la inclusión educativa? En la actualidad, la inclusión educativa ha dado un gran avance, pues, ya que han permitido que los niños con sus diferentes discapacidades asistan a la educación normal. Se ve que el gobierno está poniendo mucho énfasis y está dando la oportunidad para que los niños también se integren en la educación normal. ¿Cree usted que en el Ecuador existe la educación inclusiva? Sí, en la actualidad sí. ¿Tiene usted experiencias con niños de inclusión? Sí, señorita Michelle. He tenido una niña con síndrome de Down. ¿Cómo maneja usted a los padres de niños con inclusión? Bueno, es un poquito difícil ya que existen algunos padres de familia que no entienden que todos los niños son iguales a pesar de sus diferencias. Entonces, en primer lugar, se trabaja con ellos y con los padres de los niños que supuestamente son normales para que integren al padre de familia y a la niña al aula. Entonces, primero con ellos y luego ya con el resto. ¿Cree usted que es importante conocer técnicas de inclusión educativa? Por supuesto que sí, porque ningún profesor está preparado a este reto. Entonces, siempre tenemos que estar actualizándonos para poder atender a la diversidad. ¿Conoce usted técnicas de inclusión educativa y cuáles son? A ver, en primer lugar, cómo atender a aquellos niños con diferentes necesidades, prepararnos dependiendo la necesidad educativa que presente el estudiante. En mi caso, la niña, en primer lugar, había que incluirle al grupo. Ella no quería quedarse, definitivamente. Luego era terrible cerrarle la puerta. Entonces, me pasaba con ella un tiempito afuera jugando y ya luego regresaba al aula. Entonces hemos visto un sinnúmero de juegos de integración para poder lograr que la niña se quede en el aula y todos los niños colaboraron. Antes en mi grado sí colaboran los niños ayudándome a cuidarle porque esa niña puerta que veía abierta se desaparecía. Entonces ahí me tocó buscar las maneras, a ella le encantaban las pelotas, le encantaban las mochilas con ruedas, entonces mediante esos juegos lograba integrarle a mi niña. ¿Cree usted que la educación inclusiva en centros educativos es importante y por qué? Sí, porque les dan la oportunidad de que todos los niños se integren y participen de la educación y atendamos pues a la diversidad de estudiantes. ¿Cree usted que los niños con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, deben ser incluidos en una educación ordinaria, es decir, la normal, regular? Sí, porque no podemos hacerles a un lado a los niños. Todos son importantes y el ministerio lo que quiere es que les atendamos a todos los niños por igual y además es un derecho de todas las personas. Entonces, sí estoy de acuerdo que debe ser integrado un niño en la educación normal. ¿Cree usted que trabajar con niños de inclusión es fácil? No es fácil, pero uno está un poco preparado por la vocación que se tiene, entonces se les brinda la mejor oportunidad de que el niño se integre, que aprendan a medida de sus posibilidades y brindarles el mejor servicio. Así es, muchísimas gracias. Esto ha sido todo con la entrevista y recordar que la educación es un derecho de todos y todas, no se le niega eso a nadie, a ningún niño o niña, a pesar de su discapacidad, sea esta asociada o no a la discapacidad, ya sea física, mental, psicológica. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Michelle, por visitarme.
Saludos cordiales, mi nombre es Caterina Michelle Valareso Vasco, estudiante de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Técnica de Ambato. Y en esta ocasión me encuentro con la licenciada Mónica Ivette Valareso Vasco, docente parvularia del nivel de preparatoria de la Unidad Educativa Cristóbal Colón de la provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo. Y en esta ocasión le vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de lo que es la educación especial e inclusiva. Saludos cordiales, estimada, y muchísimas gracias por su colaboración. La primera pregunta dice, ¿cómo define usted la educación especial? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Yo defino como educación especial a diversos servicios que se presta a los niños con discapacidades, sean estos una discapacidad física o una discapacidad intelectual. ¿Cómo define usted la inclusión educativa? La inclusión educativa, como su palabra mismo lo indica, es incluir. Por ejemplo, en este caso, el sistema ordinario que nosotros tenemos, incluir a los niños que tienen necesidades educativas especiales, hacerles parte del grupo del resto de niños, ya que los niños con necesidades educativas especiales son pocos, e integrarles y hacerles sentir igual que todos. ¿Cree usted que en el Ecuador existe la educación inclusiva? La educación inclusiva, claro, porque desde parte del Ministerio de Educación ya nos están, no sería exigiendo, nos están ya impartiendo que se debe incluir a cada uno de los niños con necesidades educativas en todas las ofertas de educación, en las ordinarias, más aún en las especializadas. ¿Tiene usted o ha tenido experiencias con niños de inclusión? Pues sí, a lo largo de más de 18 años de experiencia como docente parvularia que he trabajado con primer grado, hace unos 15 años aproximadamente, apenas me gradué, me dieron un grado con 40 niños y una niña que tenía una enfermedad degenerativa en lo que es la cadera. Entonces la niña ocupaba andador, poco a poco ocupaba muletas, pero esta niña se lo realizó lo que es la adaptación física, porque no era intelectual, sino la discapacidad era física. Luego, de igual manera, con el transcurso del tiempo, también vino otra niñita que tenía de igual manera el problema de sus caderas. También la niña utilizaba muletas, pero a ella no le gustaba utilizar las muletas, ella prefería utilizar un palito de escoba y tratar de movilizarse, pero de igual manera la discapacidad era física, más no intelectual. Y por último también en época de pandemia, hace 2 años atrás, también tuve, como le digo, estos casos, puedo decir, tuve la fortuna de que llegara a mis manos una pequeña niña con discapacidad visual del 90%. Estamos hablando que ella casi veía sombras, y de igual manera se le incluyó al proceso ordinario, a pesar de que aquí en el Cantón Salcedo sí existe una unidad educativa inclusiva, y más cerca también en La Tacunga para lo que es esto de la discapacidad visual, pero la madre no quería, se rehusaba a ir, y la pequeña niña llegó a mis manos en estos. Son 3 casos que he tenido, lo que es discapacidades físicas, más no intelectuales. ¿Cree usted que es importante conocer técnicas de inclusión educativa? Pues yo creo que es importantísimo, no solo importante. Le puedo hablar por experiencia propia que cuando estas pequeñas niñas con el problema de cadera que llegaron, uno recién graduada, recién salida de la universidad, a veces no se tenían las indicaciones necesarias, pero anteriormente casi la inclusión no se le tomaba mucho, no sé, la importancia de vida. En cambio ahora, con lo que estamos viviendo, ya hay capacitaciones para lo que es la inclusión, nos ayuda lo que es el UDAI en el nivel distrital, el DES en lo que es de la institución, y es una parte importantísima. Yo que he vivido por experiencia propia con estos casos, tuve la necesidad de autocapacitarme para llegar a la niña con los conocimientos, porque sinceramente al inicio
yo me sentía tan impotente porque llegó una niña prácticamente casi ciega. Entonces a mí se me venía un montón de ideas a la cabeza, pero con las guías y, como digo, una vez más, la asesoría de UDAI y del DS, uno se pudo sacar adelante. Y sí, yo creo que ahora es importantísimo esto de la capacitación en la inclusión. ¿Conoce usted técnicas de inclusión educativa y cuáles son? Técnicas en sí, ¿qué les podría decir? De pronto, en lo que son adaptaciones curriculares, en mi caso ha llegado lo que es grado 2. No tengo yo que, grado 2, grado 1, yo no tengo que modificar en sí la planificación. En mi caso, por ejemplo, en los 2 primeros casos que las niñas utilizaban las muletas, el momento de hacer expresión corporal, el momento de hacer educación física, y a ellas se les realizaba otro tipo de ejercicio en el cual ellas puedan interactuar, pero ya no, por ejemplo, yo no podía hacer una pateada de pelota o jugar fútbol, pero con ellas jugábamos de otra manera, pero siempre integrándoles. De igual manera, con la discapacidad visual, se buscó la opción de que, por ejemplo, en lo que es para que el mensaje les llegue a la niña yo le podía decir los colores, pero más no, ya no podía ver. Entonces me tocaba dar más lo que es oral, hacer la adaptación de la manera oral. Cuando llegué a lo que son números y letras, tuve que realizar de manera que de alto relieve, que la niña vaya tocando y vaya siguiendo el orden de los números, igual para dar texturas. Todo se trabajó con texturas de alto relieve, y en sí no sé, o sea, yo más podría decirse, no, de pronto a uno como docente le puede faltar muchísimo sobre conocer las técnicas para la inclusión, pero creo yo que en sí no podría ser la palabra exacta, pero se ha realizado lo que es las actividades con los niños. ¿Cómo maneja usted a los padres de niños con inclusión? Bueno, ese es un punto también muy esencial, muy importante. Con los 2 padres de familia que anteriormente yo les mencioné, la primera niña que yo tuve hace años, que tenía el problema que ella era con andador, primeramente con la madre era siempre abierta, dispuesta, o sea, ella no, incluso hay padres de familia que no aceptan la discapacidad de sus hijos, pero no, ella fue todo lo contrario, y de igual manera se conversó con el grupo de padres de familia del resto de niños. Tenía 47 niños como se dice, normales sería la palabra, y una niña con discapacidad. Se realizó charlas, yo realicé charlas con los padres de familia, que una niña que tenga una capacidad física o intelectual no quiere decir que le vayamos a excluir. Se ha conversado mucho con los padres y que no va a haber un retraso de pronto que para el resto de sus hijos. Al contrario, los padres me colaboraron, me ayudaron, los niños de igual manera. Y con respecto a los padres de la niña, en el caso de la segunda niña, el padre también tenía una discapacidad física, que esa discapacidad física la heredó su hija. Entonces, en ese sentido, el padre era más sensible que el resto, ¿no? Entonces, de igual manera, se conversó con el resto de padres de familia para que le ayuden a la niña. Y siempre he tenido la colaboración de los padres. Y en la última niña, en cambio, el caso era lo contrario. Los padres eran jóvenes, era de un sector rural, de Salcedo, más o menos 1 hora aproximadamente para la vivienda ellos vivían a la institución. Los padres, cuando llegaron, se conversó con ellos, se les dijo que su pequeña necesita ya una educación especializada. Como ella ya casi no veía nada, se le sugirió. Bueno, la mamita y el papá, como le digo, eran jóvenes, ellos aceptaron, pero decían: licenciadita, el próximo año, cuando mi guagua esté más grande. Entonces uno no se les puede obligar, al contrario, se les direcciona. Y en el grupo también se le habló a los padres de familia que tenemos una niña con este caso. Los padres decían: señorita, si necesita nuestra ayuda o alguna cosa, se habló con los padres. La colaboración de los padres es excelente. Lo que sí, de pronto en mi institución, soy realista, a veces no se cuenta con los accesos adecuados para este tipo de discapacidades, pero cuando hay esa apertura de los padres,
muy hermoso trabajar conjuntamente con padres que tienen a sus niños con alguna necesidad educativa y el resto de padres de familia. ¿Cree usted que la educación inclusiva en centros educativos es importante y por qué? Pues como en el transcurso de la entrevista ya hemos hablado, es muy importante la educación educativa en los centros educativos. ¿Por qué? Porque al niño, antes, no sé, había el tabú que los niños especiales vayan a otra institución o de pronto a veces se quedaban en la casa y no se les incluía a la parte académica ordinaria. En casos sí es difícil, es muy difícil, por ejemplo, en lo que son educación fiscal, por el número de niños que se tiene, porque en un aula menos de 40 niños, bueno, hablo de mi institución, no existe. Y un niño con alguna necesidad requiere de una atención más, o sea, por ejemplo, a él tengo que tener más priorización, pero no, como le digo, es muy importante. De paso, los niños desde pequeños, ellos valoran mucho esto del compañerismo y no a la discriminación. Entonces, desde pequeñitos ellos saben, no, mi amiguito tiene esto, yo le ayudo. Entonces, es muy importante lo que es la inclusión educativa. ¿Cree usted que los niños con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, deben ser incluidos en una educación ordinaria? Sí, sí deben ser incluidos. Es un aspecto muy importante. La inclusión ahora ya es algo que debemos manejar todo mundo, no solo lo que es educativo, la inclusión, y sí es muy importante, porque el niño incluso emocionalmente le estamos enseñándole a que él se valore como es, y a cada uno de los niños, los pequeños, decir, bueno, yo soy blanquito, yo soy moreno, no tendré un brazo o algo, pero me valoro como soy. Entonces eso es el objetivo que creo yo que debemos a esa meta, que todos nos veamos iguales. ¿Cree usted que trabajar con niños de inclusión es fácil? No, no es fácil, hay que ser realistas, no es fácil, pero no imposible. En mi vida, como le digo, han pasado 3 casos de niños con necesidades educativas. También tuve un caso de un niño superdotado, o sea, son diferentes casos. Sí es duro, o sea, es duro, pero yo creo que si uno se pone todo ese empeño y toda esa buena voluntad para hacer, como les dije alguna vez a mis niños o a mis padres de familia, yo estoy aquí por vocación, más no por obligación. Y si yo escogí esta carrera, en realidad yo escogí una carrera no de educación especializada, pero sé que a la larga esa inclusión es algo muy importante y qué bueno que ahora a esta inclusión se le dé más realce que antes le hacíamos poco caso de pronto porque era minoría o algo. En la vida todo es posible, no es nada imposible. Listo, muchísimas gracias. Esto ha sido toda la entrevista y recordar que todos tenemos derecho a la educación, sea que tengamos alguna necesidad educativa asociada o no a una discapacidad. Muchísimas gracias y siempre recordemos que todos somos iguales a pesar de cualquier discapacidad que tengamos. En la vida Dios nos puso aquí y todos tenemos que compartir y valorarnos tal y como somos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.